Estoy en la luna. Estoy en la luna. Y al mismo tiempo, estoy en un lugar que parece hecho de silencio, asombro y peligro contenido. Buzz Aldrin lo describió con una frase perfecta: una desolación magnífica. Pero para Charles Duke, astronauta de Apolo 16, aquel paisaje guardaba algo todavía más inquietante. A unos 6 kilómetros del módulo lunar, sobre una cresta donde la Tierra ya había desaparecido del cielo, frenó el vehículo y se quedó inmóvil ante algo que no debía existir allí. Un muro de unos 100 metros, formado por bloques angulosos, levantado sobre un suelo que nunca había conocido una sola construcción humana. ¿Qué hace una estructura así en un mundo donde no hay viento, no hay lluvia y no hay historia humana? Duke lo comunicó en Houston con la precisión seca de un piloto de pruebas. No exageró, no adornó nada, y aún así, al otro lado del radio, hubo un silencio de 30 segundos. 30 segundos son una eternidad cuando una tripulación espera respuesta desde casi 400.000 kilómetros de distancia. Luego, desde la Tierra, le ordenaron seguir adelante. Las imágenes que tomó aquel día no se publicarían durante décadas, y el relato oficial de la misión quedó limpio, impecable, casi aburrido. Pero precisamente ahí empieza el problema. Cuando un hombre entrenado para medir cada segundo, cada vibración y cada error dice que vio algo imposible, ¿por qué el mundo nunca lo supo? El nombre de Charles Duke no era cualquiera dentro del programa. Antes de pisar la superficie lunar, ya había sido la voz de apoyo de Apolo 11, el hombre que transmitió a todo el planeta el histórico momento del alunizaje. Base de la tranquilidad aquí, el águila ha alunizado. Aquella frase sonó serena, casi doméstica, como si aterrizar sobre otro mundo fuera una operación rutinaria. Pero esa calma era producto de años de entrenamiento brutal. Duke había sido piloto de caza en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, voló algunos de los reactores más avanzados de su época y además estudió en el MIT, donde trabajó en sistemas de guiado y navegación del programa Apolo. No era un soñador propenso a fabulaciones, era un hombre hecho de datos, disciplina y sangre fría, justo el tipo de persona que NASA elegía cuando necesitaba a alguien en quien creer sin reservas. Y sin embargo, ese mismo hombre acabó diciendo que la Luna no se comportó como la física prometía. 3 años después de Apolo 11, en abril de 1972, Duke obtuvo su propia misión, Apolo 16. Junto con John Young, descendió en las tierras altas de Descartes, un terreno áspero, remoto, casi ajeno al mapa emocional de la exploración lunar. Pasaron allí 71 horas, más tiempo en la superficie que casi cualquier tripulación anterior. Recorrieron kilómetros con el rover, recogieron muestras de cráteres y cordilleras, activaron experimentos, fotografiaron cada sombra y cada piedra. NASA lo celebró como una de las misiones más exitosas de su historia. En el papel todo encajaba, en el papel no había grietas. Pero las grietas no siempre viven en los informes, a veces se esconden en los fotogramas sin editar, en los segundos muertos, en la voz de un astronauta que deja de sonar como un técnico y empieza a sonar como un testigo asombrado. ¿Qué fue lo que realmente apareció en aquellas cintas? Si uno vuelve a ver la grabación completa, sin cortes ni selección de mejores momentos, algo empieza a fallar en la versión pulida del viaje. En varios instantes, Duke se queda quieto a medias, como si algo lo clavara al suelo. Detiene el avance y mira fuera de cuadro, hacia un punto que la cámara jamás alcanzará. John Young le habla por radio. «Charlie, ¿estás bien?» Y Duke responde casi en un susurro. «Sí, solo estoy mirando». Esa frase, tan simple, es la clase de frase que suele pasar desapercibida, pero no aquí. Porque su tono no es distraído, es el de alguien tratando de comprender algo para lo que nadie lo preparó. Los registros no dicen qué estaba mirando, los informes posteriores tampoco. Y durante casi 40 años, Duke guardó silencio. No empezó a hablar de ello hasta alrededor de 2015, cuando por fin describió detalles que no encajaban en ningún comunicado oficial. ¿Por qué esperar tanto para contar algo tan extraño? Su primer relato rompió una regla elemental de la Luna. Allí, sin atmósfera, la luz del Sol no debería dispersarse. Tendría que verse blanca, brutal, directa, sin matices. Sin embargo, Duke aseguró haber visto tonos que no pertenecían a ese lugar. Azules, violetas, colores que no podían ser reflejo del equipo ni del visor del casco. Lo describió como si el paisaje cambiara de piel. Te inclinas, te aferras al vehículo, levantas la vista, y de pronto todo es distinto, como si una capa invisible se hubiera corrido unos centímetros y el mundo mostrara otra versión de sí mismo. La mitad de la visión parecía tierra, la otra mitad luna, con un azul blanco suspendido sobre una negrura absoluta. Y no era solo el color. Era la sensación de que la luz misma estaba viva, de que el entorno alteraba su comportamiento ante sus ojos. ¿Cómo explica eso un hombre entrenado para no imaginar nada?
Luego vino algo todavía más difícil de encajar, el sonido. No venía por radio, no era vibración mecánica del traje. Duke habló de tonos, de frecuencias, a veces casi armónicos, a veces ásperos, discordantes, como un zumbido musical y perturbador al mismo tiempo. Preguntó a Young si lo oía. Young dijo que sí. 2 pilotos de prueba, 2 de los cerebros más disciplinados jamás enviados al espacio, escuchando algo que no debía existir en un vacío sin aire. Y aún así, no lo comunicaron a Houston. ¿A quién iban a contárselo? ¿A unos ingenieros que esperarían una explicación técnica? ¿A una sala de control que necesitaba certezas, no enigmas? En la exploración espacial hay una verdad incómoda. Muchas veces el problema no es ver lo imposible, sino decidir qué hacer después de verlo. Ni siquiera el tiempo se comportó como debía. Duke comprobó su cronómetro y descubrió que 20 minutos se habían desvanecido como si hubieran sido 2. Minutos que se estiraban hasta parecer horas, segundos que perdían su forma, una percepción desajustada respecto a los relojes de misión. Young experimentó algo parecido. Durante toda su estancia en la superficie, su sensación subjetiva del tiempo no coincidió con las mediciones exactas. Y eso, para alguien como Duke, era casi tan perturbador como el resto. Porque el tiempo era una de las pocas cosas en las que un astronauta podía confiar. Si ni siquiera eso permanecía estable, ¿qué más podía estar cambiando en silencio sobre ese polvo gris? Pero lo más inquietante no fue el color, ni el sonido, ni el tiempo. Fue la presencia. Duke afirmó que todos los astronautas que pisaron la Luna la sintieron. No una presencia humana, no una señal concreta, algo mucho más vasto, más antiguo, más indiferente. Como si alguien o algo observara con la misma paciencia con la que nosotros miramos un insecto sobre la piel, sin odio, sin compasión, sin interés en explicarse. No hostil, dijo en esencia, mucho peor, completamente ajeno. Esa sensación no aparecía en ráfagas, no estaba ligada a un cráter, a una roca o a un minuto específico. Era continua, permanecía desde que descendían sobre la superficie hasta que cerraban la escotilla para regresar. Dentro del módulo, con el exterior aislado, Duke y Young intercambiaban esas impresiones en privado, uno validando al otro, como si ambos estuvieran intentando poner nombre a un fenómeno que desafiaba toda instrucción recibida. Y ahí está la pregunta que lo cambia todo. Si 2 astronautas entrenados para no equivocarse coincidieron en cada detalle, ¿qué fue lo que realmente vieron allá arriba? 2 de los observadores mejor entrenados en toda la historia espacial describen algo que no encaja en ningún manual, en ningún protocolo y en ninguna lista de verificación de regreso a casa. No había casilla para eso. No había procedimiento y, sobre todo, no había una forma segura de hablarlo sin poner en riesgo toda una carrera. No era una simple rareza, ni un destello más de esos que se pueden atribuir al cansancio o a la presión. Era otra cosa. Algo que se metía bajo la piel y obligaba a mirar 2 veces. Por eso Duke guardó silencio durante décadas. No por miedo a un titular, sino porque aquello era demasiado incómodo para el lenguaje oficial de la exploración espacial. Las luces extrañas, los sonidos imposibles, la sensación de presencia, incluso esa deformación subjetiva del tiempo que algunos astronautas han descrito en entornos extremos, podían archivarse con facilidad bajo la etiqueta de estrés, desorientación o fatiga sensorial. Después de todo, trabajar sobre la superficie de la Luna significa vivir dentro de un aislamiento brutal, sin atmósfera, sin referencia visual cercana, con un horizonte que engaña al ojo y con un silencio tan absoluto que cualquier vibración interna del casco parece una voz. Pero lo que ocurrió después ya no podía reducirse a una reacción humana. Ahí entraba la materia. Ahí empezaba lo físico. Duke y Young estaban a unos 6 kilómetros del módulo lunar, del otro lado de una cresta, con la Tierra invisible incluso en el cielo negro que los cubría. Solo ellos, el vehículo y un paisaje gris, inmóvil, extendido hasta una línea tan afilada que parecía cortada con cuchilla. Recogían muestras geológicas, una labor rutinaria, casi mecánica, de esas que en la Tierra se ven simples y sobre la Luna exigen una disciplina feroz. La misión seguía el reloj. Los parámetros estaban dentro de lo esperado, y por un instante todo parecía obedecer a la lógica. Entonces Duke levantó la vista, y algo en el horizonte le desordenó la mente. En la Luna no hay formas cómodas. Todo allí parece resultado de una guerra antigua. Cráteres, bloques partidos, fragmentos arrojados por impactos que han trabajado durante miles de millones de años. La geología lunar es precisamente eso, caos solidificado. Nada tiene bordes limpios, nada se repite con la regularidad de una obra planeada. Por eso cuando Duke vio aquella silueta, entendió de inmediato que no pertenecía a ese paisaje. Había ángulos rectos, había superficies demasiado uniformes, había una geometría que no nace de un meteorito ni de una colisión casual.
Era el tipo de regularidad que el cerebro humano reconoce en el instante en que deja de dudar. Eso no es una roca, eso es una estructura. Se lo dijo a Young, y Young frenó el vehículo al momento. No discutió, no se burló, lo vio también. Avanzaron despacio, levantando esa nube de polvo lunar tan fina que se adhiere como si tuviera intención propia. La regolita no cae como arena de playa, flota un poco, se pega a todo, invade cada junta del traje y luego se instala como si quisiera quedarse para siempre. A cada metro, la incertidumbre se volvía más breve y más insoportable. El radio seguía encendido, pero no sonaba nada. Solo la respiración de los dos hombres dentro de sus cascos, acompañada por el zumbido tenue de los sistemas de soporte vital. Y mientras se acercaban, las formas dejaban de parecer dudosas. No había duda posible. Era una pared, era una base. Eran bloques angulares cubiertos por una capa espesa de polvo lunar, pero formados con una precisión que no podía explicarse por erosión, ni por fracturas naturales, ni por ningún proceso que los astronautas hubieran estudiado en la preparación. Las uniones eran demasiado limpias. La repetición era demasiado exacta. Podo tenía la clase de orden que solo aparece cuando algo ha sido construido con intención. Duke dijo después que la impresión llegó de golpe, como cuando uno distingue una casa de una colina. A cierta distancia, el ojo titubea. De cerca, la duda se derrumba. Y allí no quedaba ninguna. Él calculó que la longitud visible era de unos 100 metros, aunque los extremos desaparecían bajo el regolito, como si aquello fuera solo el tramo expuesto de algo muchísimo mayor. La imagen era inquietante precisamente por eso. No parecía una ruina aislada, sino una sección emergida de una obra enterrada. Como si la luna, paciente y muda, hubiese ido tragándose una construcción durante eras enteras y solo hubiese dejado asomar una parte del esqueleto. Ese detalle es el que vuelve todo más difícil de descartar. Una roca no termina así, una estructura sí. Y entonces apareció el otro elemento, el que había estado rondando la misión desde antes, apenas como una molestia difícil de definir: la luz. Duke la había notado durante el vuelo y en distintos puntos de la superficie, pero allí se volvió más densa, más concentrada, casi pegada a los bloques. Tonos azulados y violetas corrían por los bordes, como si la superficie modificara el rebote de la iluminación o alterara el modo en que el ojo percibía el contraste. No era un brillo espectacular, era peor. Era un brillo discreto, persistente, imposible de ignorar una vez que lo ves. Y junto con él venían esos armónicos extraños, antes apenas perceptibles, ahora más definidos, como si el sonido no se propagara desde lejos, sino desde la propia masa de la estructura. Duke presionó la radio con cuidado, sin titubeos, y dijo que aquello era una formación geométrica, no natural, con apariencia artificial y una extensión aproximada de 100 metros. Pidió aclaraciones. Lo que recibió fue silencio. No el silencio normal de una transmisión con retraso. Ese pequeño desfase de unos segundos que cualquier astronauta aprende a anticipar entre la Luna y la Tierra. No, esto fue distinto. Pasaron 2 segundos, luego 5, luego 10. Duke y Young se miraron sin decir nada, porque ambos sabían leer ese tipo de ausencia. Otra llamada. Nada. 20 segundos. 30. Dentro del casco, Duke solo oía su propia respiración, el siseo del oxígeno y un chasquido leve en la línea abierta. Delante de él seguía estando la estructura, firme, real, absurda. Y en Houston, a unos 240.000 millas de distancia, en una sala llena de ingenieros que seguían cada latido de la misión, no llegaba una sola palabra. 2 hombres estaban plantados sobre la superficie lunar mirando algo que no debería existir, algo que rompía la frontera entre la geología y la intención. Y los únicos que podían responderles eligieron callar. Cuando por fin llegó la contestación, la voz sonó tan controlada que parecía limpiada de toda emoción, como si hubiera sido ensayada para no dejar escapar ni una partícula de sorpresa. No hubo preguntas, no hubo orden de inspección, no hubo alarma, solo una instrucción seca: continuar con las actividades previstas de recolección de muestras en el escarpe extraterrestre. Eso fue todo. Como si aquello se pudiera meter de nuevo en una rutina, como si la palabra anómalo bastara para cerrar el asunto y seguir adelante sin mirar atrás. Pero Duke y Young no aceptaron quedarse con esa respuesta. Hicieron fotos, muchas fotos. Primeros planos de los bloques, tomas amplias con la línea del horizonte, encuadres que mostraban la relación entre la estructura y el terreno, imágenes de contexto desde distintos ángulos antes de que Houston repitiera la orden. Sabían muy bien cómo funciona la memoria humana cuando algo así amenaza con desaparecer. Si no lo capturas enseguida, el mundo se lo come. Y allí, sobre una llanura sin aire y sin testigos, aquella construcción seguía allí, inmóvil, como si hubiera esperado millones de años a que alguien, por fin, se atreviera a mirarla de frente.
Lo más inquietante no era solo que Duke asegurara haber tomado aquellas imágenes, era la precisión con la que hablaba de ellas, como si todavía las tuviera delante de los ojos. Dijo que estaban nítidas, limpias, sin ambigüedades, y que él mismo había accionado el obturador con esas manos enfundadas en guantes presurizados. No había margen para el error ni para la duda técnica. Sin embargo, ninguna de esas fotografías llegó a ver la luz pública, ni una sola. Y ese vacío, más que cualquier imagen, terminó convirtiéndose en la parte más ruidosa de toda la historia. Durante décadas, Duke fue golpeando la misma puerta. Preguntó una y otra vez a la agencia, esperando una explicación estable, algo que pudiera aceptar aunque no le gustara. Pero las respuestas cambiaban cada vez que volvía a insistir. Primero, que el material estaba restringido por razones técnicas. Luego, que se había extraviado durante el archivado. Después, que la calidad era insuficiente para su difusión. Cada versión parecía diseñada para sonar plausible en el momento exacto en que se decía, y cada una se desmoronaba al mirarla con un mínimo de atención. No era una respuesta, era una sucesión de excusas incompatibles entre sí. Y según él, eso era precisamente lo que lo enfurecía. Duke no describía su reacción como decepción. La llamaba otra cosa, algo más seco, más feroz, más difícil de controlar. Una rabia contenida al borde del estallido. No la rabia de quien perdió un recuerdo, sino la de quien sabe exactamente qué ocurrió con ese recuerdo y se topa con una muralla de silencio. Él estaba allí, él sostuvo la cámara, él disparó. Y estaba convencido de que las imágenes existen todavía, archivadas en algún depósito, registradas en algún catálogo, accesibles para alguien, pero enterradas bajo medio siglo de silencio institucional. No desaparecieron. No, eso habría sido demasiado limpio. Simplemente fueron apartadas de la vista pública, como si la verdad pudiera sellarse en una caja y esperar a que nadie pregunte más. Pero el verdadero problema no era siquiera lo que aparecía en aquellas fotografías, era el tiempo que sugerían. Cuando en una entrevista de 2019 le preguntaron si las estructuras parecían recientes, Duke no respondió con entusiasmo ni con dramatismo barato. Negó lentamente con la cabeza. Las describió como objetos castigados por una erosión profunda, una clase de desgaste que no encaja en un mundo sin atmósfera. En la Luna no hay lluvia que lime superficies, no hay viento que arrastre polvo, no hay estaciones que devoren bordes. Y, aún así, aquellos bloques mostraban señales de antigüedad extrema. Pequeños impactos, marcas acumuladas por micrometeoritos, cicatrices que solo aparecen después de muchísimo tiempo expuesto a una lluvia cósmica constante. No hablamos de miles de años, hablamos de eras enteras, quizás cientos de millones de años. Una escala temporal tan absurda que el cerebro humano intenta rechazarla antes de comprenderla. Piénsalo un segundo. Los monumentos más antiguos de la Tierra, los templos megalíticos de Malta, Göbekli Tepe, las primeras grandes obras de piedra levantadas por nuestra especie, tienen alrededor de 12.000 años. Son viejos para nosotros, sí, pero, frente a lo que Duke describía, serían casi contemporáneos. Aquellas construcciones lunares parecían anteriores a la civilización, anteriores a la agricultura, anteriores incluso a la memoria humana. Como si alguien hubiera trabajado en la superficie lunar cuando la Tierra aún era un planeta deshabitado y después hubiera dejado que el polvo del espacio hiciera el resto. ¿Qué clase de inteligencia levanta muros en un lugar así? ¿Y por qué se molesta en hacerlo si sabe que el tiempo, lentamente, lo cubrirá todo? La idea se vuelve aún más extraña cuando recuerdas que Duke no fue el único en sostener algo parecido. No estaba hablando desde una fantasía aislada ni desde una obsesión personal cultivada en secreto. Otros veteranos del programa lunar terminaron describiendo anomalías por su cuenta, cada uno desde una misión distinta, cada uno desde una década diferente, cada uno con detalles que no coincidían entre sí, pero que apuntaban en la misma dirección incómoda. Cuando estas observaciones surgen de un solo hombre, pueden archivarse como anécdota. Cuando aparecen una y otra vez en voces separadas, entre personas que no compartieron la misma tarea ni el mismo vuelo, ya no parecen ruido, parecen patrón. En 2017, varios de los supervivientes de las expediciones Apolo se reunieron en privado. Ya eran ancianos, hombres que habían pasado de héroes nacionales a figuras casi arqueológicas, los últimos seres humanos vivos que habían caminado sobre otro mundo. En aquella reunión, según Duke, algunos dijeron en voz alta cosas que durante años habían guardado como si quemaran. Hablaban de anomalías, de objetos extraños, de observaciones que no coincidían con lo que la NASA había contado al público, y el motivo del silencio no era tan épico como uno podría imaginar. No era necesariamente una conspiración de película con villanos en la sombra, era algo más triste, más humano.
Callaron porque sabían que nadie les creería cuando todavía eran jóvenes y dependían del prestigio institucional. Solo cuando la edad los volvió casi intocables se permitió que apareciera la verdad, ya sin carrera que proteger, sin ascenso que perder, sin nada que negociar. Buzz Aldrin también dejó caer declaraciones que no encajaban con la versión cómoda de la historia oficial. Habló de un objeto de apariencia monolítica en Phobos, una de las lunas de Marte, y dijo que merecía un estudio inmediato y serio. No lo suavizó, no pidió paciencia, no dejó una salida elegante. Edgar Mitchell, por su parte, regresó del Apolo 11 transformado por completo y pasó sus últimos años insistiendo en que la inteligencia no humana es real y que los gobiernos llevan décadas sabiéndolo. Cuando le ofrecían rutas de escape, matices o fórmulas diplomáticas para rebajar el impacto, él no las tomaba. Se mantenía firme, como si hubiese visto algo demasiado grande para reducirlo a una frase prudente. Y Al Worden, piloto del Apolo 15, llegó todavía más lejos al sugerir que la humanidad podría descender de visitantes que no nacieron en la Tierra. El entrevistador se rió, nervioso. Worden ni siquiera parpadeó. Ese contraste decía más que cualquier declaración redactada con cuidado. Ahí está lo que vuelve todo esto tan difícil de despachar con una sonrisa escéptica. No estamos hablando de gente anónima ni de testigos improvisados. Eran oficiales condecorados, científicos con doctorados, pilotos entrenados para sobrevivir en entornos donde un error minúsculo significa la muerte. Personas seleccionadas entre miles, no por su imaginación, sino por su disciplina, su sangre fría y su capacidad para describir con exactitud lo que habían visto. Y, cuando se liberaron de la presión institucional, sus testimonios comenzaron a alinearse de una manera inquietante. Una sola voz puede equivocarse. Varias voces independientes, separadas por años y por misiones distintas, ya no forman un accidente, forman una constelación de indicios. Por eso, cuando en 2023 alguien preguntó directamente a la Universidad de Duke si se ocultaba algo al público, la respuesta no llegó como una negación rotunda, sino como el retrato de una parálisis interna. La agencia, según Duke, posee datos, fotografías y observaciones acumuladas durante múltiples misiones que apuntan a una luna mucho más extraña que la versión simplificada que se repitió durante generaciones. Una roca muerta, silenciosa, casi aburrida. Y si esas pruebas se hicieran públicas, no solo cambiaría un detalle del archivo lunar, se resquebrajaría todo el marco desde el cual entendemos nuestro lugar en el universo. La pregunta dejaría de ser ¿qué vimos allí arriba? Y pasaría a ser algo mucho más incómodo. Si alguna vez estuvimos solos, si lo estuvimos de verdad, o si la historia humana entera es apenas una narración incompleta. Y aún así, durante años siguieron guardándolo. No necesariamente por maldad, como admitía Duke, sino por algo más pequeño y más vergonzoso. El miedo de una institución a convertirse en la máquina que destruya las creencias sobre las que ella misma se construyó. Porque una cosa es explorar el espacio, otra, muy distinta, es admitir que lo encontrado allá arriba obliga a reescribirlo todo. Y esa tensión, entre lo que pudieron decir y lo que eligieron callar, es exactamente lo que explica la siguiente pieza del rompecabezas. El dinero era real, la presión política también. El interés público, en cambio, se apagó como una cerilla al viento. Y aún así, eso no explica lo esencial. Programas enteros se congelan, se reorganizan, se recortan, se desvían. Pero Apolo no hizo nada de eso. No se transformó, no se pausó para volver después. Se detuvo en seco. Como si alguien hubiera cerrado una puerta blindada y hubiera tirado la llave a un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Y luego vino el silencio. Un silencio tan largo que la humanidad tardó medio siglo en volver a cruzar esa frontera. ¿Cómo se explica algo así? 12 personas caminaron sobre otro mundo, tocaron un suelo que nunca había sentido una pisada humana, y sin embargo nos apartamos. No porque el viaje fuera imposible, no porque faltaran motores o metal, sino porque, al parecer, lo que había allí arriba planteaba preguntas demasiado incómodas para una especie que todavía cree dominar su propia historia. Porque la luna no solo devolvía luz, devolvía dudas. Preguntas sobre quién pudo estar antes, sobre qué significan ciertas estructuras, sobre si alguna vez hemos estado solos de verdad. Y cuando una misión abre ese tipo de grieta, el problema ya no es técnico, es existencial. Según Duke, a algunos responsables les resultó más sencillo frenar todo que mirar de frente lo que habían encontrado. No era solo una decisión difícil de vender al público, era algo más frío, más profundo. Cerrar la carpeta, archivar las imágenes, bajar la persiana y seguir caminando durante décadas como si nada hubiese pasado. Piénsalo un segundo. El mayor salto exploratorio de la historia humana, probablemente el gesto más audaz que nuestra especie ha logrado, y aún así se eligió el silencio. No por accidente, no por olvido, por cálculo.
como si en aquella altura desolada del relieve de Descartes hubiese algo que no encajaba con la versión oficial del pasado, algo que no destruía un detalle menor, sino toda la arquitectura de lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Y eso, precisamente eso, es lo que vuelve este asunto tan inquietante. Hoy, Duke tiene 89 años. Ha vivido lo suficiente como para entender lo que cuesta hablar tarde. Crió una familia, sirvió a su país, sostuvo una carrera que cualquier otro habría protegido con uñas y dientes. Pero en sus últimos años hace lo que, hace 3 décadas, habría sido impensable: contar lo que afirma haber visto. Lo dice alguien que caminó donde casi nadie ha caminado, alguien que escuchó conversaciones privadas entre los otros 11, alguien que vio cómo ciertos detalles se apartaban de los informes oficiales, alguien que menciona fotografías que, según él, simplemente desaparecieron. No habla como quien busca fama, habla como quien ya no quiere cargar con el peso del silencio. Y ahí está la parte más importante. Esas cosas, según su testimonio, siguen allí. Siguen en las alturas de Descartes, inmóviles, mudas, como si hubieran esperado millones de años a que alguien volviera a hacer la pregunta correcta. Pero no se trata solo de lo que quedó en la superficie lunar, se trata de lo que quedó enterrado aquí abajo: los informes, las imágenes, las conversaciones a media voz, las decisiones tomadas lejos de las cámaras y del entusiasmo de la época. ¿Qué vieron exactamente? ¿Por qué no se mostró? ¿Y qué clase de verdad obliga a una institución entera a vivir durante tanto tiempo alrededor de una ausencia? Duke guardó silencio durante 40 años. Ahora habla. Y quizá la pregunta nunca fue si creemos o no su versión. La pregunta real es mucho más incómoda. Si esas fotografías existen, si esos archivos siguen cerrados, si algo fue retenido durante tanto tiempo, ¿a quién protegían realmente? ¿A nosotros o a la idea que tenemos de nosotros mismos? Porque cuando una civilización mira la luna y aparta la vista, no siempre es por miedo a lo desconocido. A veces es porque lo desconocido ya respondió. Y esa respuesta, al parecer, todavía no estamos preparados para escucharla.